Humano, ayuda a mi mamá. Mi madre alienígena está atrapada en una trampa de caza salvaje. El llanto del niño alienígena. El viento no soplaba. Ni siquiera la más leve corriente de aire se movía a través del dosel del bosque salvaje de Varela 9. El silencio oprimía como un aliento infernal. Demasiado completo, demasiado equivocado. Gabriel permaneció inmóvil en los escalones desmoronados fuera de su cúpula. Entrecerró los ojos hacia la línea de árboles. Una espesa neblina de esporas brillaba a la luz filtrada por el sol, brillando débilmente entre los helechos alienígenas y los grupos de raíces demasiado grandes. Conocía esta quietud. La había escuchado antes. La última vez que había escuchado a un niño gritar, el silencio había llegado primero. Ese recuerdo, el borrón de la llama, el silbido de los trajes de presión, la transmisión de la perforación estática pidiendo evacuación destellaron detrás de sus ojos como una cicatriz reabierta. Parpadeó y escuchó con más atención. Allí, una voz, distante. Otro grito lo siguió, delgado y agudo, deformado ligeramente por el aire denso de esporas. Ni una llamada, sino un grito. Sin pensarlo, Gabriel agarró su rebreáter y se adentró en la maleza. La cúpula se cerró con un siseo tras él, con enredaderas que se enroscaban sobre su superficie metálica como manos que descorrieran un velo. Se abrió paso entre la maleza con la facilidad que da la práctica. El terreno era traicionero. Gruesas esteras de Mselium bajo los pies, enredaderas que reaccionaban al calor e insectos que podían perforar la carne en minutos si se les molestaba. Aún así, se movió con rapidez. La voz lo impulsó hacia adelante. Coronó una colina, atravesó una cortina de esporas colgantes y se detuvo. Abajo, un pequeño claro se abrió como una herida en el suelo del bosque. Allí, entre la hierba ensangrentada y la maleza rota, una niña estaba arrodillada junto a una figura tendida en el suelo. La mujer yacía en un ángulo incómodo, con la pierna torcida de forma grotesca, atrapada en las mandíbulas metálicas oxidadas de una vieja trampa de caza extraterrestre. La niña levantó la vista. La piel azul, la larga seda y el cabello blanco se le pegaban a las mejillas, enredados con la gravilla del bosque. Sus ojos naranjas se clavaron en los de él y se llenaron de lágrimas al instante. Dio un paso tembloroso hacia adelante. «Por favor, ayuda a mi madre», gritó. Su voz se quebró a mitad de la frase, pero era clara, desesperada e inequívocamente humana en su necesidad. Gabriel levantó ambas manos lentamente. «No voy a hacerte daño», dijo con suavidad, aunque su propia voz le sonaba extraña. Dio un paso más cerca, luego otro. La trampa era arcaica, de otro mundo, probablemente tecnología de cazadores furtivos. El metal era hierro bruñido, con púas y tosco, ajustado para apretarse con más fuerza con el movimiento. El pie de la mujer estaba destrozado, la sangre se filtraba por el musgo bajo ella. Estaba inconsciente, su rostro azul pálido cubierto de sudor. Una fina cadena alrededor de su cuello sostenía una ficha tallada, algo así como un hueso con forma de espiral y un pequeño glifo grabado en el centro. Tribal, tal vez ceremonial. No había salido de la nada. Se agachó, intentando ignorar lo cerca que estaba, lo frágil que parecía, con el pecho oprimido. No había tocado a otro ser vivo en 4 años. Sus dedos vacilaron justo encima de la bisagra de la trampa. ¿Y si le rompo la pierna más fuerte? ¿Y si le causo más dolor? ¿Y si muere y es culpa mía otra vez? Pero la niña lo observaba. Sus diminutas manos estaban apretadas en puños a los costados. Gabriel se tragó el miedo. No por él, sino por ella. Encontró un trozo plano de corteza endurecida y lo colocó bajo la placa de presión de la trampa. El metal crujió al separarlo. El cuerpo de la mujer sufrió un espasmo y gimió suavemente. Aún con vida. Se arrancó la túnica exterior y la envolvió alrededor del pie destrozado. Sus dedos trabajaban rápido, entumecidos, dominados por la memoria muscular. Su cinturón ajustó con fuerza el vendaje improvisado. «¿Cómo te llamas?»,
preguntó, mirando a la niña. Ella sollozó. Naira, soy Gabriel. Voy a llevar a tu madre. Bien, quédate cerca. Naira asintió y se movió a su lado, aferrándose al dobladillo de su abrigo. Levantar a la mujer fue más difícil de lo esperado. No por el peso. Era delgada, casi demasiado ligera, sino por el terror en sus propias manos. Tocarla se sentía como sostener algo sagrado, algo que no merecía tener cerca. Su piel era fría, surcada de venas brillantes bajo la superficie. Su cabello se derramaba como seda sobre su brazo. No pienses, muévete. Llegaron a la cúpula en 10 minutos, aunque el terreno esponjoso hacía que cada paso se sintiera más lento. El hombro de Gabriel presionó el sello de emergencia para abrirlo, y la escotilla se abrió con un siseo para revelar su hogar a medias. El interior de la cúpula era ahora más bosque que refugio. Las enredaderas se extendían por el techo agrietado, y el musgo alfombraba el suelo como encaje de licántropo. Esporas brillantes se aferraban a cada superficie. El blanco estéril de la vieja cápsula de terraformación había sido tragado por un verde salvaje. Limpió un trozo de catre con el antebrazo, apartando fragmentos de corteza y raíces enredadas. Con cuidado, la tumbó. Su respiración era superficial. Activó el escáner vital de una vieja cápsula médica. Por suerte, seguía funcionando. Sus niveles de oxígeno eran bajos y la circulación errática. Necesitaba estabilizarla rápidamente. Se movió con gran concentración, vertiendo savia antiséptica en la herida. El líquido silbó contra el tejido expuesto. Ella se estremeció, pero no despertó. Naira se había acercado sigilosamente al catre, observándolo todo con los ojos muy abiertos. «Va a morir», susurró. «No», dijo Gabriel. «No si puedo evitarlo». Le envolvió el pie con vendajes limpios de fibra, asegurados con una vieja malla adhesiva. Le inyectó en el muslo un hongo derivado de resina de esporas, doloroso pero efectivo. Naira se aferró a la mano sana de su madre, con su pequeño cuerpo pegado a su costado. Gabriel retrocedió. Sus guantes estaban manchados de sangre. Su respiración era superficial. Se acercó al lavabo del rincón más alejado y se frotó las manos hasta dejarlas en carne viva bajo agua reciclada, observando cómo el remolino rojo se deslizaba por el desagüe oxidado. Hacías lo que tenías que hacer, pero el temblor en las yemas de sus dedos le decía que era más que eso. Se sentó en un banco cerca de la pared, observándola. Al observarlos, la respiración de Naira se hizo más lenta mientras se quedaba dormida junto a su madre. El rostro de la mujer seguía tenso, pero ahora menos. Su pecho subía y bajaba a un ritmo constante. Su collar reflejaba la luz. Esa espiral tallada no era un adorno. Significaba algo. Tenía una historia, una tribu, un pasado. Gabriel no sabía su nombre. No sabía por qué había estado sola en el bosque. No sabía si ayudarla lo había arrastrado a algo más grande de lo que podía manejar. Pero por ahora, estaba a salvo. Y la niña, Naira, estaba a salvo. Eso tenía que ser suficiente. Se despertó con un dolor sordo y profundo en la pierna. Al principio, Celari pensó que seguía en el bosque, que se había desmayado bajo la hierba sangrienta con los sollozos de Naira resonando en sus oídos, pero el aire estaba demasiado quieto, demasiado limpio, y había calor, suave y seco, en su espalda. Abrió los ojos de golpe. Un techo curvo se alzaba sobre ella, agrietado y parcialmente cubierto de enredaderas brillantes. El olor le resultaba desconocido. Musgo, metal viejo, un ligero antiséptico. Su instinto surgió primero. ¿Dónde está Naira? E intentó incorporarse. El dolor en su tobillo estalló al instante. Blanco y violento. Jadeó y se desplomó hacia atrás con un grito ahogado. «Reabrirás el coágulo si te mueves así», dijo una voz. Giró la cabeza bruscamente hacia ella. Un hombre humano estaba sentado justo al otro lado del resplandor de la pared de musgo, con los codos sobre las rodillas y la espalda encorvada.
Su rostro estaba ensombrecido, pero la línea de su mandíbula estaba tensa. Sus hombros se tensaron como si no hubiera dormido en días. Los ojos de Solarí recorrieron la habitación. ¿Dónde está? Su voz salió áspera, con la garganta seca y raspada. A salvo, dijo. Durmiendo. No se ha separado de tu lado desde que te traje. Solo entonces notó el pequeño cuerpo acurrucado a su lado. El cabello blanco de Naira se extendía sobre la cuna, enredado, pero limpio, sus manitas aferradas al dobladillo de la túnica de Solarí. El alivio la invadió como una oleada. Su corazón latía con fuerza. Presionó una mano temblorosa sobre la espalda de su hija y dejó que el ritmo familiar de su respiración la calmara. El hombre se levantó lentamente, cauteloso, pero no agresivo, y se acercó a la luz bioluminiscente. Su rostro estaba pálido, demacrado, incluso angustiado, bajo la luz estéril. Sus mejillas parecían hundidas, ligeramente marcadas por cicatrices cerca de la sien y la mandíbula. Soy Gabriel, dijo. Eres mi cúpula. También te saqué de una trampa. Clic hacia el sur. Solarí entrecerró los ojos, insegura de si podía confiar en el nombre o en el hombre. Su gente no olvidó lo que los forasteros habían traído a los bosques de Varela. Cazadores furtivos, caminantes abrasadores, recolectores con guantes limpios y corazones sucios. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz de caballo. 4 días desde que te encontré. Has estado entrando y saliendo. Fiebre de la herida. Te di unos traqueteos a base de resina. Al final funcionaron. Su mirada se desvió hacia su pie. Estaba envuelto en una venda limpia, con un ligero aroma a algo fuerte, casi cítrico. La trampa había desaparecido. También la sangre. ¿Me quitaste la fiebre con la quema?, preguntó con cautela. La enfrié, dijo él. No quemé nada. No era necesario. No respondió. Sus dedos se enredaron suavemente en el cabello de Naira. No estaba seguro de que lo lograras, añadió, ahora en voz más baja. Ella no te dejaría. Yo no pude obligarla. No debiste haberme tocado, dijo Solarí tras una pausa. No era una acusación, sino un hecho. Gabriel exhaló, un sonido apenas audible. No tenía ni idea. Hubo un silencio entre ellos. El que llega cuando el otro está herido. Estás realmente despierta. Solarí hizo una mueca, pero la atrajo hacia sí, inhalando el pecado de su cabello, presionando sus labios contra la frente de su hija. ¿Estás herida?, preguntó. Naira negó con la cabeza. No, tenía miedo, pero él me ayudó. Te curó el pie. Me dio comida como pasta caliente y sopa con olor a corteza de árbol. Gabriel soltó una leve carcajada. Solarí lo miró fijamente. La alimentaste. Tenía hambre. La dejaste dormir a mi lado. Se negó a cualquier otra cosa. Solarí lo estudió de nuevo. Sus ojos no reflejaban arrogancia ni orgullo, solo cansancio, y algo más que no pudo identificar. No se comportaba como un cazador furtivo. No se movía como un soldado. Sus manos, cuando ella las miró, eran firmes, pero callosas, expertas en cuidar, no en romperse. Entonces notó algo más, un leve temblor en sus dedos mientras ajustaba una de las biolámparas. No era miedo, sino algo más profundo, vacilación, culpa. Se giró hacia Naira. ¿Te hizo daño? Naira parpadeó, sorprendida. No, estaba asustado, pero no daba miedo. Gabriel se dio la vuelta y se dirigió a un estante desordenado, medio engullido por la hiedra brillante. Traeré comida, dijo. Lo necesitarás si te ha bajado la fiebre. Solarí no respondió. Lo observó moverse con cuidado, como quien espera un rechazo con cada gesto. Cuando regresó, le entregó un cuenco poco profundo. Estaba tibio, algo espeso por dentro, una pasta de fibra con raíz proteica molida y una especia medicinal que no pudo identificar. Dudó.
Su gente no comía lo que no fuera recolectado o preparado por uno de los suyos, pero estaba débil, y Naira lo había comido. Dio un mordisco. Le temblaban las manos. El calor le golpeó la garganta como fuego, pero no se detuvo. Gabriel no la vio comer. Se ocupó de ajustar un panel roto sobre el recuperador de agua. Naira los observó a ambos con los ojos muy abiertos. «Mamá», susurró. «Su casa está rota, pero aquí crecen flores. Ayer vi una abierta. Brillaba». Salari dejó el cuenco. Su estómago no estaba listo para más. «Sí», dijo en voz baja. «A veces las cosas rotas dejan espacio para la vida». Gabriel se estremeció al oír eso, aunque no lo decía en serio. Soplo. Las luces de la cúpula parpadearon de nuevo. Gabriel giró la cabeza hacia la consola. Cruzó la habitación, revisó la pantalla y pulsó algunos comandos. Celery lo observó. «¿Qué pasa?» «Uno de los sensores externos», murmuró, volvió a sonar. «Algo se mueve cerca de la cresta. Podría ser un animal. Podrían ser cazadores». No lo negó. Los dedos de Naira se curvaron en la mano de Solari. «Nos quedaremos callados», dijo Gabriel. «Nada atraviesa las esporas fácilmente. No sin toser a mitad de camino». A Salari no le gustaba estar atrapada. Pero su tobillo seguía inutilizado, y la seguridad de Naira era lo primero. Se recostó lentamente, exhalando al sentir el dolor en la pierna palpitar de nuevo. Gabriel atenuó las luces. «Deberías descansar». Celari dudó, pero no al instante. Al cerrar los ojos, sintió el pequeño peso de Naira acurrucarse contra su costado de nuevo, y lo dejó pasar. Pero incluso a pesar del agotamiento, se mantuvo alerta. Gabriel también. Estaba sentado contra la pared del fondo, en penumbra. Observaba la pantalla con expresión indescifrable, pero el temblor en sus manos había cesado. La mañana se filtraba a través de los cristales rotos de la cúpula como ámbar líquido, suave y cálido al tocar el suelo. Las esporas se arremolinaban en los rayos de sol, brillando tenuemente al flotar en él. Aire. Dentro, el silencio era frágil, demasiado tranquilo, demasiado quieto, como si cualquier aliento fuerte pudiera romperlo. Celari estaba sentada apoyada contra una pared de malla envuelta en enredaderas. Su pierna herida estaba vendada y elevada. Sus ojos seguían a Gabriel en silencio mientras se movía por su descuidada estación de trabajo, evitando su mirada, pero sin alejarse nunca de donde yacían ella y Nairo. Se movía como alguien que no confiaba en sí mismo para estar quieto. No había hablado desde que le ofreció el desayuno. Simplemente colocó el plato llano junto a ella, murmuró algo sobre raíces resistentes al calor y volvió a calibrar un viejo lector atmosférico que parpadeaba medio vivo en la pared. Los dedos de Salari se cerraron alrededor del cuenco. Estaba caliente, su superficie marcada por arañazos y señales de uso prolongado. La comida, en su interior humeaba suavemente, una especie de tubérculo machacado, sazonado con corteza molida y aceite de resina. El sabor era intenso pero extrañamente reconfortante. Comió despacio, dejando que el calor le calmara el estómago y aliviara el dolor de pies. Naira se sentó a su lado, con las piernas dobladas como un polluelo, masticando ruidosamente. «Ahora siempre lo da con las ramitas dulces», susurró entre bocados. «Al principio no, pero luego le dije que sabía a pies viejos». Celery arqueó una ceja. «¿Se lo dijiste a él?» Naira sonrió. Él no rió, pero añadió las ramitas al día siguiente. Al otro lado de la habitación, Gabriel seguía de espaldas, pero sus hombros se movieron ligeramente. Celari dejó el cuenco. Lo observó. No solo los movimientos, sino los bordes, la rigidez de su postura, la precisión con la que alineaba cada herramienta, la pausa en sus movimientos cuando creía que nadie lo veía. «¿Vives aquí solo?», preguntó, rompiendo el silencio. Gabriel asintió, pero no se giró. «Durante años». Naira parpadeó. «Pero, ¿dónde está?» «¿Tu hija?» Gabriel se quedó paralizado.
La tensión que lo recorrió fue sutil pero inconfundible. Tomó un aparato y lo volvió a dejar sin decir palabra. Salari entrecerró los ojos, sin presionar más, pero tampoco retrocediendo. Gabriel finalmente habló, en voz más baja que antes. No tuve una hija. Naira ladeó la cabeza. ¿Querías una? Se giró lentamente, con una expresión a veces indescifrable. Luego miró a Celari. Pero algunas personas no deberían ser responsables de nadie, especialmente después del daño que han causado. Celari no dijo nada. Observó las cicatrices que bordeaban sus manos, la tensión en su rostro, el tipo de peso que un hombre solo soporta cuando la culpa se ha fundido en un hueso. Se movió, haciendo una mueca ante la punzada de dolor. Gabriel estuvo a su lado antes de que pudiera objetar. Se agachó, pero se detuvo justo antes de tocarle el pie. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Celari dudó, con el cuerpo tenso por instinto. Luego asintió lentamente. Sus manos eran cuidadosas, firmes, pero reverentes, como si temía que su piel se rompiera bajo su toque. Retiró la envoltura exterior y revisó la herida. Su sangre había dejado de acumularse, pero el moretón era profundo, decolorando la piel en vetas irregulares de color púrpura y gris. Volverás a caminar, dijo, pero no hoy. Tal vez no esta semana. Celari estudió su rostro mientras trabajaba. No había arrogancia en él, ninguna exigencia de elogio. Solo concentración y moderación. Solía ser algo más, dijo en voz baja. Algo importante. Gabriel asintió una vez. Botánico de terraformación. División colonial. Ayudé a diseñar los EAFs y las trampas de humedad utilizadas en lunas primitivas como esta. ¿Ayudar a diseñar? Esbozó una sonrisa amarga y ayudó a destruir. Uno de nuestros primeros prototipos provocó un fallo en cascada en una colonia cercana. Las esporas se volvieron hiperactivas. La regulación de la temperatura colapsó. La flora mutó. El ambiente se volvió tóxico. Los perdimos a todos. No nosotros, dijo Celari. Te culpas a ti mismo. Sus manos se detuvieron. No fui el único que tomó las decisiones. Dijo como si repitiera algo que había intentado creer antes. Pero fui yo quien autorizó el despliegue. Creo que funcionaría. Esa creencia mataba gente. Naira se había ido en silencio junto a ellos. Incluso a su edad, entendía lo suficiente como para quedarse quieta cuando el dolor se expresaba en voz alta. Celari exhaló lentamente. Y entonces te enterraste en este lugar. Nadie me iba a escuchar después de eso, y no quería que lo hicieran. Terminó de vendarle el pie y se puso de pie. Vine aquí porque no podía imaginar estar rodeado de gente otra vez. Celari ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué salvarnos? Gabriel la miró y por un momento pareció genuinamente perdido. Gritaste, dijo finalmente. O lo hizo Naira. Y me moví antes de poder pensar. No fue una elección. Fue un reflejo. Celari lo miró fijamente un momento más y luego asintió. No suenas como los que nos persiguen. Sus ojos se oscurecieron. No me gustan. Señaló las enredaderas que se arrastraban por el techo. Sus puntas brillaban con un tenue verde. Tu cúpula ha sido reclamada por el bosque. Está viva. Está infectado, dijo rotundamente. Todos los sistemas están comprometidos. Pero dejé de intentar luchar contra ello. Ahora solo lo manejo. Adaptación, dijo Celari. Le gustas al bosque. Gabriel no respondió, pero su boca se arqueó levemente. Naira se levantó y corrió hacia un parche de musgo cerca de la pared. Se arrodilló, hurgando en un conjunto de flores de hongos bulbosos. Mira, dijo. Este se abrió ayer. Roció algo a Gabriel y lo hizo estornudar. Los ojos de Celari se abrieron ligeramente. Te roció. Gabriel arqueó las cejas con leve molestia. Me sobresaltó. Eso es todo. Ella rió durante 5 minutos, agregó. Naira sonrió radiante. Fue gracioso. Celari se encontró sonriendo. Pequeña,
contenida, pero real. La primera desde el bosque. Entonces, desde la consola, resonó un suave ping. Gabriel cruzó la habitación rápidamente. Su expresión cambió. Algo que Salery preguntó. Sensor de movimiento de la cresta exterior de nuevo. Estudió la lectura. Sea lo que sea, se acerca. Lentamente. El mismo camino. Salery se puso rígido. Cazadores furtivos. Aún no lo sé. Podrían ser animales. Podrían ser máquinas. Pero están probando nuestro perímetro. Naira se acercó a su madre, deslizando su mano en Solaris. Gabriel se giró hacia ellos. Nos quedaremos callados. Si son cazadores, no pasarán durante el día. Las esporas son demasiado densas ahora mismo. De noche, cuando lo intentan. Seyari asintió una vez. Entonces esperamos. Gabriel recuperó una manta y se la entregó a Naira. Descansa si puedes. Hizo una pausa, luego sostuvo la mirada de Salery. Estás a salvo aquí por ahora. Salery no respondió. Pero cuando Naira se acostó a su lado y los cubrió a ambos con la manta, no se resistió. Gabriel regresó al banco, observando la consola en silencio. La tensión en la habitación no se disipó, pero algo había cambiado de nuevo. La forma en que le tocó el pie, la forma en que ella lo dejó. Una pequeña semilla de confianza se había plantado. Y como todo en este extraño y enmarañado lugar, tenía el potencial de crecer. La tormenta llegó sin previo aviso. En un momento, el aire más allá de la cúpula brillaba con la luz de las esporas y el tenue aroma del barcuit floreciente. Al siguiente, el cielo se oscurecía con nubes de hongos que se extendían como moretones en el horizonte. Un zumbido bajo y pulsante vibraba a través del suelo, el tipo que señalaba las tormentas de estallidos de esporas que llegaban una vez cada pocos ciclos. Olas densas y sofocantes de vida aérea lo suficientemente espesas como para asfixiar los pulmones de un hombre si se encontraba afuera sin protección. Gabriel cerró el sello final justo antes de que el manómetro exterior gritara. Dentro de la cúpula, la luz se atenuó a un amarillo enfermizo. La lluvia no caía, no como agua, sino en láminas de copos de esporas cargados de polvo que se aferraban a cada superficie. La atmósfera gemía con tensión química. El aire afuera cambiaba demasiado rápido para que el sonido se moviera con claridad. Incluso un bosque, generalmente salvaje y ruidoso con vida, quedó en silencio bajo el peso de la tormenta. Salery estaba sentada junto al muro interior reforzado, con la pierna herida apoyada en un cojín doblado. Naira yacía acurrucada contra ella, finalmente dormida tras una mañana agitada. El silencio que llenaba la cúpula era más denso que la tormenta, más pesado de alguna manera, como si cargara con el peso de demasiadas cosas no dichas. Gabriel se apoyó en la consola de musgo, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Cuánto durará?, preguntó Seyari en voz baja pero firme. Podría ser un día, podrían ser dos, respondió Gabriel. Se quemará rápidamente si los vientos viran al norte. Si no, señaló vagamente hacia la cúpula. Nos quedamos aquí y esperamos. Seyari asintió y añadió, tormentas como esta no llegan a los acantilados superiores. Gabriel la miró. ¿Conoces tan bien el bosque? Se encogió de hombros. Hemos vivido cerca de la cuenca sur de esta luna desde que era niña. Mi gente mapeó los caminos seguros. Cada planta, cada hueco, cada cambio en el aire. Lo recordamos todo porque olvidar te mata. Gabriel frunció el ceño. Tu tribu. Nunca he encontrado registros de ella en los archivos coloniales centrales. No, dijo Salery simplemente. No lo habrías hecho. Hubo una pausa. Mi compañero era un caminante, dijo, su voz ahora más suave, teñida de un ritmo tranquilo. Seguíamos los antiguos vientos terrestres, cosechando solo lo que volvía a crecer. Él enseñó a Naira a seguir senderos y a dormir en los árboles. Entonces, una noche, oímos los palos de fuego. La torre del cielo se abrió. Los hombres llegaron por naves de metal.
No nos buscaban, pero no les importaba si estorbábamos. Gabriel no habló. Salery continuó. Corrimos. Él corrió más despacio. Yo cargué a Naira. Él se quedó atrás. Ella miró a su hija, apartándose un mechón de cabello blanco de la mejilla. Me dijo que no me detuviera. Sus ojos permanecieron secos, pero sus dedos temblaron levemente donde descansaban sobre el catre. ¿Te buscaban por algo?, preguntó Gabriel con voz suave. Forge comentó, dijo ella. Nuestra gente tiene instintos entrenados, transmitidos de generación en generación. Sabemos que cura, que mata, y hay quienes lo tomarían sin preguntar. Gabriel asintió. El conocimiento es solo un recurso más para algunas personas. Solo otra cosa que despojarme. Salery ladeó la cabeza. ¿Y tú? ¿Qué te quitaron? Gabriel dudó. La cúpula zumbaba débilmente a su alrededor. Vientos de tormenta sacudían la estructura externa. Dejaré un proyecto en Joan 3, dijo. Terraformación de colonias lunares. Varela era una de ellas. Desarrollamos plantas con flora adaptable que podían equilibrar la humedad, regular la densidad del aire, sistemas autosuficientes. Salery arqueó una ceja. Suena útil. Lo fue, dijo, hasta que dejó de serlo. Se giró hacia la consola, pasándose una mano por el pelo. Había un fallo en la secuencia. Un genoma corrompió al siguiente. Una cascada de hongos que no predijimos. Se extendió a los asentamientos, aceleró la descomposición. La gente lo inhaló. Alteró sus pulmones, su piel. Murieron lentamente. Salery no dijo nada. Observé. Un pueblo de 200 habitantes se disolvió en 3 días. Para cuando comprendimos lo que habíamos hecho, ya era demasiado tarde. Yo misma envié la señal de retirada. Entonces desaparecí. Gabriel bajó la mirada hacia sus manos. No he tocado a nadie desde entonces. Hasta que te conocí a ti. El silencio que siguió se sintió más sincero que cualquier palabra. Creí haber enterrado a ese hombre, dijo. Pero cuando vi a Naira a tu lado gritando pidiendo ayuda, no pensé. Simplemente me moví. Aún cargas con la culpa, dijo Salery. No creo que se haya ido nunca, respondió. Se sentaron en silencio. No pesado esta vez, solo presente. Entonces, suavemente, Salery extendió la mano y le tocó la suya. Gabriel se quedó paralizado. Ella no agarró, no tiró, solo posó sus dedos suavemente contra el dorso de su palma. Su tacto era cálido. Me ayudaste, dijo. No solo a ella. Yo también. Eso importa. Bajó la mirada hacia donde su piel se unía a la suya, azul contra pálido. Firme. Sin temblores. No esperaba perdón. Dijo, esto no es perdón, dijo Salery. Es confianza, una semilla de ella. Afuera, la tormenta volvió a latir. La cúpula se estremeció. Naira se removió en sueños y murmuró algo sobre hojas con caras. Gabriel sonrió levemente. Sueña en voz alta. Siempre lo ha hecho, dijo Salery, incluso antes de que pudiera hablar. Los dos permanecieron así un buen rato. La mano de Salery apoyada en la suya. Gabriel la observaba no como una paciente, ni como una extraña, sino como alguien vivo, alguien real. No se apartó, y ella no la soltó. La tormenta había pasado hacía 3 días, pero su recuerdo persistía en la tierra y el aire. El bosque, siempre vivo, ahora respiraba con renovado calor, palpitando con energía, como si lo hubieran despertado esa mañana, con el sudor corriéndole por el cuello. La cúpula crujía y silbaba en lugares donde siempre había estado. Más tiempo se apoyaba en el bastón que él había tallado. Estaba junto a la puerta, medio enterrado en tierra blanda, olvidado como un viejo miedo. Sus pasos eran cuidadosos pero decididos, y Gabriel pudo ver cómo la vieja tensión en sus hombros era reemplazada por un sereno control. Naira saltaba delante de ella, con el pelo suelto y los pies descalzos,
su risa resonando en el interior curvo de la cúpula como una canción que el lugar había olvidado cómo contener. Arrastraba un carro improvisado, hecho con piezas de contenedores de chatarra llenas de cápsulas de agua y palas cortadas a mano. «Cuidado cerca del borde», gritó Salari en voz baja. «Lo sé, mamá», respondió Naira con un gorjeo. Gabriel salió, limpiándose las manos con un trozo de tela. El calor lo golpeó al instante, cargado de humedad y aroma a fruta madura de corteza. Se dirigió hacia los parterres donde Salari estaba arrodillada, podando una hilera de hierba resistente con una cuchilla forjada a mano. «Te vi», dijo. Ella levantó la vista, protegiéndose los ojos con una mano. «¿Haciendo qué?» «Caminando», dijo él, sin fecha. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, no de coy, sino de orgullo discreto. «Aún no está perfecto». Gabriel se agachó a su lado. «Aún así, es real». Ella le entregó un manojo de hierba cortada. «Entonces ayúdame a terminar el rosal occidental. Están listos para el trasplante». Trabajaron a la par. Él aflojando la tierra, ella colocando plántulas. El ritmo se instaló entre ellos como una respiración compartida en silencio. Sin palabras, solo presencia. En un momento dado, llegó a una enredadera firme y movediza, y sus manos se rozaron. El contacto fue breve, pero ninguno se inmutó. «Solía pensar que la curación era una línea recta», dijo Gabriel al cabo de un rato, en voz baja. «Que una vez que la hemorragia se detenía, significaba que estabas mejor». Salari no respondió de inmediato. Presionó un bulbo de hierba enrollada más profundamente en la tierra. «No lo es», dijo finalmente. «Es una espiral. Das vueltas alrededor del mismo dolor, pero cada vez que vuelves a él, eres más fuerte». Gabriel asintió. «Creo que este lugar lo supo mucho antes que yo». Desde el otro lado de la cúpula, Naira gritó cuando un grupo de esporas explotó bajo sus pies, cubriéndola con una capa de polvo púrpura. Se tambaleó hacia atrás, parpadeando sorprendida, y luego estalló en carcajadas. «¿Viste eso?» Estalló. «¿Estás bien?», preguntó Salari. Naira adoptó una pose dramática. «Estoy hecha polvo y gloriosa». Gabriel rió. Un sonido genuino que incluso a él le sorprendió. «Eso lo heredó de ti», murmuró Salari. Negó con la cabeza. «Lo hereda de la vida. Está creciendo en todas direcciones». «Tú también», dijo en voz baja. La miró entonces. Realmente lo miró. Superficie, palpitante como el bosque que los rodeaba. Solo un manto tejido en su cintura y redimensionado para ella, la tierra adecuada, no se descompone. Gabriel arqueó una ceja. «¿Qué sucede?» «Se transforma. Se convierte en parte de algo nuevo». Había un peso en sus palabras, uno que le presionó directamente en el centro del pecho. «Pensé que tenía que olvidarlo todo para seguir adelante». Admitió la investigación, los fracasos, incluso los nombres de las personas que confiaron en mí. Pero tal vez recordar sea parte del crecimiento. Ella le tocó el brazo. Sus dedos eran cálidos y seguros. «Entonces, déjalo crecer aquí con nosotros». Naira había regresado, ahora cargando un puñado de sombreros de hongos rosados y girando en el lugar, arrastrando polvo de pétalos detrás de ella como un cometa. «Doctor», gritó. «Encontré una sonrisa. Hongos. Los que huelen a pastel. Huelen a levadura podrida». Gabriel corrigió. «Pero pastel podrido», insistió. Salari se rió entre dientes. «Solo déjala creerlo. La hace feliz». Naira dejó de girar y los miró a ambos. «¿Vas a?» Gabriel parpadeó, no besó. Naira ladeó la cabeza. «Pero estás parado muy cerca. Eso siempre es antes de un beso en las historias». Gabriel miró a Salari. Su expresión era ilegible, pero había diversión en las líneas de sus ojos. Ella dio un paso adelante lenta, deliberadamente. Gabriel no se movió. Cuando lo alcanzó,
Apoyó las manos suavemente sobre su pecho. ¿Lo quieres? La pregunta flotaba entre ellos, abierta, vulnerable, no desesperada, sino segura. Sí, dijo sin dudarlo. Ella se inclinó y presionó sus labios contra los suyos. No fue febril ni forzado. Fue lento, reverente, como sellando una verdad susurrada durante semanas. Sus manos encontraron su cintura, estabilizándolos mientras el mundo se quedaba en silencio. Cerca de allí, Naira emitió un sonido de náuseas. «Vas a derretir las setas», dijo. Sellari rompió el beso con una risa contra su boca. Gabriel sonrió. Valió la pena. Pasaron el resto del día plantando nuevas hileras, con frutos de raíz en la esquina norte y trepando por las plántulas cerca del enrejado. Gabriel fue a buscar agua mientras Sellari le mostraba a Naira cómo moldear la tierra para atrapar la condensación. Bajo el panel abierto de la cúpula, con las piernas estiradas, el aire fresco olía a musgo y frutos de fresno. Naira dormitaba con la cabeza en el regazo de su madre, roncando débilmente. Gabriel se recostó sobre los codos, observando cómo el cielo se desvanecía del cobre al índigo. Los dedos de Solarí jugaban distraídamente con su cabello. «Nunca pensé que la paz se vería así», dijo. «No tiene que ser perfecta», respondió ella. «Solo real». Giró la cabeza y le besó la parte interior de la muñeca. Y por primera vez en su vida, Gabriel se dio cuenta de que ya no sobrevivía. Estaba viviendo. La primera señal no fue un sonido, sino la ausencia. Los pájaros dejaron de cantar justo después del anochecer. Las esporas del dosel occidental, que normalmente flotaban como brasas, se desvanecieron en el aire, como si el bosque mismo se hubiera detenido a contener la respiración. Dentro de la cúpula, Gabriel engrasaba las bisagras de la escotilla de emergencia cuando sonó la alerta de movimiento. No una, sino 3 veces. Firme, deliberada. No maldijo, no habló. Se limpió las manos en la camisa y se dirigió a la consola con una calma que parecía ajena. Ya sabía lo que diría el sensor. Habían vuelto. Afuera, la línea de radiación brillaba tenuemente en el monitor. Sombras se movían entre los campos de esporas en formación de práctica. Siluetas humanas. 3 de ellas. No más vacilaciones. No más exploración. Esta vez iban a entrar. Gabriel miró fijamente la interfaz parpadeante, mientras una quietud creciente se instalaba en su pecho. Su cuerpo se movió automáticamente, bloqueando la cúpula, redirigiendo la energía a las puertas interiores y atenuando las luces exteriores. Se giró y vio a Sellari ya detrás de él. Sostuvo la mano de Naira. El cabello blanco de la chica debía de ser de dormir. Ninguno de los dos habló. «Están cerca», dijo. «Demasiado cerca». La mirada de Sellari se agudizó. «No podemos luchar contra ellos aquí. He rodeado el perímetro», dijo Gabriel. «Esporas ocultas, trampas activadas por movimiento. Nos dará tiempo». Sellari asintió, pero no mucho. Su mano buscó instintivamente el bastón, pero se detuvo en seco. En cambio, enderezó la columna y dio un paso adelante por sí sola, apoyando la pierna, pero caminando. Gabriel la observó durante medio segundo. «No hace falta». «Sí», interrumpió ella. «Corremos, nos seguirán. Nos esconderemos, quemarán el bosque para encontrarnos». Su voz era firme, pero él pudo ver el temblor en sus dedos. No miedo, sino convicción. Miró a Naira. «Vayan al pasadizo, como practicamos». Naira dudó. «Quiero quedarme». «Ahora», dijo Sellari, con cierta amabilidad. Forrado de enredadera acolchada y musgo. Gabriel la había reforzado días atrás por si acaso. Ahora era la única salida que importaba. Se giró hacia Sellari. «Deberías ir con ella. Tú también». «No puedo», dijo esta cúpula. «Este lugar. La destrozarán si no los detengo». Ella se acercó. «Me dijiste que no corriera». Parpadeó.
Ella le tocó el pecho justo por encima de la vieja cicatriz sobre sus costillas. Me dijiste que ya no tenía que tener miedo. Estoy en esto. Entonces no me pidas que te deje ahora. Gabriel tragó saliva. Por un momento, el miedo que había dominado su vida durante años amenazó con resurgir. Miedo a la pérdida, al fracaso, a herir a alguien a quien no podía salvar. La miró a los ojos. Ella no carecía de miedo. Estaba eligiendo algo más fuerte que el miedo. Y entonces supo que no podía protegerla escudándola. Tenía que estar a su lado. Asintió. Los mantendremos unidos. El bosque estaba denso de vapor y tensión. Gabriel avanzó, descalzo sobre el musgo para silenciar sus pasos. Salari lo seguía de cerca, con movimientos bajos y precisos, la corta espada en su mano hecha de resina moldeada y acero. Llegaron al flanco sur justo cuando emergió el primer cazador furtivo. Alto, enmascarado, con el rifle colgado a la cadera. Recorrió el claro con un sensor de movimiento, sin darse cuenta de que ya había cruzado la línea de disparo. Gabriel lanzó la bengala. Esta detonó en el aire en un estallido de luz cegadora, iluminando la silueta del cazador furtivo contra los árboles. Gritó, agarrándose la visera, tropezando hacia atrás justo cuando Salari avanzaba con la velocidad de la desesperación. Su espada lo alcanzó en el costado, lo suficientemente profundo como para incapacitarlo, no matarlo. Se desplomó desde la cresta. El segundo y el tercer hombre gritaron. Pasos atronadores resonaron entre la maleza. Armas alzadas. Gabriel agarró la mano de Salari, arrastrándola tras un muro de hongos que exhalaba esporas al ser molestado. La niebla se alzó espesa y amarilla, quemando los ojos y los pulmones de quienes no llevaban protección. Uno de los atacantes disparó a ciegas. El disparo quebró la corteza y rebotó en un nudo de raíz. Gabriel metió la mano en su cinturón y sacó el frasco de vidrio. «Tápate la boca», dijo. Arrojó el frasco a la maleza. Se hizo añicos con un crujido seco, liberando una nube ondulante de polen reactivo que se encendió al contacto con las huellas del cazador furtivo. Las llamas danzaron sobre el musgo como un rayo. Se oyeron gritos, luego pasos que se alejaban, luego silencio. Solo se oía la respiración del bosque. No regresaron esa noche. Gabriel y Salari recorrieron el perímetro 2 veces, confirmando que no había rastros de calor ni movimiento, solo el eco de la violencia y unas gotas de sangre en la hierba. Al amanecer, regresaron a la cúpula. Naira esperaba cerca del invernadero, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Al verlos, echó a correr. Gabriel se agachó para atraparla, y ella se estrelló contra su pecho, sollozando. Pensé, estamos aquí, susurró, abrazándola fuerte. Estamos a salvo. Salari se agachó junto a ellos, abrazándolos. Permanecieron así hasta que los sensores de luz de la cúpula se activaron, calentando el aire con luz diurna simulada. Una suave brisa agitó las cortinas de musgo colgantes. La vida se reanudó. En los días siguientes, reconstruyeron juntos. El muro sur, quemado por el fuego, fue remendado con vidrio termotratado. Las trampas en ruinas fueron reemplazadas por otras más inteligentes, no letales, pero ruidosas. Gabriel añadió filtración por capas a las rejillas de ventilación superiores de la cúpula, mientras que Salari resembró los parterres exteriores con hierbas calmantes que enmascaraban su olor. Naira pintó una advertencia en el árbol cerca del sendero. No estaba en ningún idioma conocido, solo rayas de color y una espiral. La gente solía decir, este lugar está reclamado. Al cuarto día, se quedaron al borde del claro, viendo cómo brotaban nuevos brotes de la tierra carbonizada. Salari se apoyó en el costado de Gabriel. Aún le dolían las piernas, pero ya no se estremecía a cada paso. Luchaste por este lugar, dijo ella. Por nosotros. Él bajó la mirada a su mano en la suya. Tú también. Solía pensar que la curación significaba aislamiento, continuó. Que podía proteger a Naira manteniendo a todos los demás fuera.
que el amor era un lujo que no podíamos permitirnos. No hablaste. Pero muéstrame algo más, dijo ella. El amor no es un riesgo. Es lo que vale la pena arriesgar. Gabriel se giró para mirarla. Ya no estás huyendo. Tú tampoco. Entonces lo besó sin dudarlo. Sin miedo, Naira gimió detrás de ellos. No otra vez. Ustedes dos son peores que los pájaros de musgo. Gabriel se rió en la boca de Solarí. Ella se apartó con una sonrisa. Me gustan los pájaros de musgo, dijo. Vamos a plantar más, declaró Naira. Las plantas del cielo están listas. ¿Plantas del cielo?, preguntó Gabriel. Obviamente, dijo que crecen lo suficiente como para hacerle cosquillas a las nubes. Celery arqueó una ceja. ¿Y quién te dijo eso? Naira sonrió. Lo inventé. Pero tú lo creíste. Gabriel la cargó con facilidad sobre sus hombros mientras caminaban hacia el invernadero. Bueno, entonces cultivemos el cielo. Celery le tomó la mano, y esta vez no dudó. No para retenerla, para no creer, para no pertenecer. El cielo sobre Varela, 9 abiertos como un suspiro lento. La niebla se elevaba y se arremolinaba en espiral desde la tierra cálida, atrapando la luz del amanecer y dispersándola en rayos fracturados sobre la cúpula de vetas de musgo. El aire olía a corteza húmeda y polvo de flores, limpio, rico y lleno de promesas. El bosque se había calmado después del caos, su charca recuperaba el ritmo, cauteloso pero vivo. Dentro de la cúpula, todo era diferente y, sin embargo, igual. Gabriel estaba de pie en el borde del invernadero, con las mangas arremangadas hasta los codos, tierra oscura bajo las uñas. Se secó la frente con el dorso de la mano, exhaló y se recostó para admirar la rosa que había pasado la mañana plantando. Su respiración se volvió más lenta ahora, mesurada, firme. Tras él, resonaron risas. Naira corrió por el claro, agitando los brazos como alas, descalza y chillando de alegría mientras Celery la perseguía por los lechos de musgo, fingiendo regaños en su lengua materna. Gabriel sonrió y se agachó para inspeccionar una hoja enrollada. No por enfermedad, solo por costumbre. La planta estaba sana, fuerte, como todo lo demás que habían reconstruido. Habían pasado semanas desde la llegada de los cazadores furtivos, tiempo suficiente para que la tierra se asentara, para que el recuerdo de la violencia se desvaneciera en algo lejano, como un sueño disuelto en la luz. La voz de Solarí lo trajo. De vuelta. No estás supervisando. Podríamos estar plantando malas hierbas. Se giró. Ella estaba de pie bajo el sol, con las manos en las caderas, el cabello trenzado hacia atrás al estilo de su gente, largas hebras blancas tejidas con tiras de parra seca. Su piel brillaba y sus ojos tenían la seca diversión que siempre acompañaba sus desafíos. Se secó las palmas de las manos en la túnica. Confío principalmente en ti. Ella dio un paso hacia él. Principalmente, él ladeó la cabeza. Tienes tendencia a nombrar las plantas por su aspecto en lugar de por su mapa genético. Responden mejor a nombres que significan algo, dijo sin dudarlo. Y tus palabras científicas suenan a estornudos. Sonrió. Son precisas. Son solitarias. Gabriel abrió la boca para responder, pero Naira lo interrumpió. Mamá, doctor, vengan a ver lo que hice. Se paró cerca de la base del enrejado en espiral, señalando con orgullo un círculo de piedras lisas que había dispuesto formando un corazón rugoso. Dentro, plantó una de cada flor que pudo encontrar. Sombrerillos rojos de esporas, brotes de enredadera, incluso un brote rechoncho de raíz celestial que, según ella, crecería lo suficiente como para alcanzar la luna. Celery se acercó y se agachó a su lado. ¿Qué es esto? Un jardín de los deseos, dijo Nairaus. Para que nadie olvide por lo que luchamos. Gabriel se quedó sin aliento. Celery lo miró, con los ojos suaves desde la boca de tu hija. Gabriel sintió un movimiento en el pecho. La palabra hija cayó como una piedra en agua quieta. No solo un título, una verdad. Más tarde,
Después de que Naira entrara a preparar el almuerzo con su habitual caos de estofado de raíces con especias, Gabriel y Salari se sentaron junto al círculo de piedras. La luz de la tarde danzaba a través del enrejado, proyectando sombras cambiantes sobre el suelo. Salari apoyó su hombro en el de él. ¿Aún lo oyes? ¿Oyes qué? La culpa. Gabriel respiró hondo. A veces, pero es más silencioso, como un fantasma que pierde su nombre. Se acercó, entrelazando sus dedos a través de él y el miedo. Él la miró desaparecida o tal vez cambiada. ¡Ay! Ya no se trata de fracasar, dijo. Se trata de no perderse esto. No perderse ni un solo momento. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Solía creer que criaría a Naira sola, murmuró. Que no habría un mundo donde se le permitiera la alegría, la seguridad, un padre. Gabriel se volvió hacia ella. No sabía que podía ser eso. Ya lo eres, dijo, de tierra y aliento, la certeza de algo que ya no necesitaba ganarse. Era una ficha de madera tallada, no más grande que un tumprit. No te la doy, dijo con una leve sonrisa. La pongo aquí. Extendió la mano y presionó suavemente la ficha en la tierra, bajo el corazón del jardín de Naira. Lo llevamos, dijo, pero crecemos hacia adelante. Gabriel asintió juntos. Se quedaron sentados hasta que la luz se tornó dorada y Naira reapareció en el porche. Sus manos se apartaron. Gabriel se detuvo antes de entrar en la cúpula. Su superficie seguía siendo de madera sin tratar, y con deliberado cuidado, la llevaba en su mente. El jardín de las segundas oportunidades, envuelto en su interior como una bienvenida, estaba junto a la estufa, removiendo con una mano, mientras Naira, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, tarareaba una melodía improvisada al ritmo de su cuchara contra un cuenco de hojalata. Gabriel cruzó la habitación y besó la sien de Solari sin decir palabra. Ella se inclinó hacia él y, durante un largo instante, nada más existió. Sin historia, sin daños, solo aliento, solo calor, solo ahora. Esa noche se sentaron juntos bajo el resplandor de las viejas lámparas solares, comiendo un estofado que sabía mejor al compartirlo. Naira se durmió a la mitad de su segundo plato, acurrucada junto a Gabriel, con sus deditos aferrándose a su túnica. Salari apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Este es mi hogar». Gabriel le besó el pelo y le susurró, «Sí, está afuera». Las estrellas comenzaron a atravesar el alto dosel, parpadeando entre hojas y esporas, observando en silencio como algo completo y real finalmente echaba raíces. El bosque ya no parecía embrujado. Parecía que los había estado esperando. El bosque había entrado de nuevo en su época de floración. Racimos de flores de hoja de fuego colgaban pesados en el dosel superior. Sus aromas, almibarados y cálidos, descendían al claro como miel invisible. El aire zumbaba con polinizadores, polillas de alas largas y avispas brillantes que se movían de planta en planta siguiendo patrones que Naira afirmaba comprender a la perfección. Son matemáticas, le había explicado esa mañana, recogiendo esporas con ambas manos y lanzándolas al viento. Como bailar pero con polen. Gabriel no discutió. Simplemente la había visto correr descalza por el jardín, con los brazos extendidos y el pelo brillando como la luz de las estrellas al sol. Ahora era más alta, más fuerte. Su risa era la misma, pero había algo detrás. Conciencia, curiosidad, una firmeza que no había estado allí antes. Habían pasado meses desde que los cazadores furtivos iban y venían. Y en ese tiempo, la paz se había arraigado más profundamente de lo que ninguno de los dos adultos esperaba. Ahora, la cúpula no era un refugio. Era un hogar. Salari estaba arrodillado al borde del invernadero, atendiendo la nueva hilera de frutos de vid que se enroscaba en la malla. Gabriel estaba a su lado, clasificando las vainas de esporas cosechadas en bolsas de almacenamiento, sus manos moviéndose con precisión casual. Y Naira, ella estaba haciendo todo lo posible por cansarlos a ambos. «Mírame». «No, en serio»,
Mírame, gritó, suspendida sobre una piedra plana junto al Arriate Norte. Salery se giró. Estamos observando. Naira plantó los pies, con los brazos abiertos como alas. Esto se llama triple mortal con giro. Es una voltereta, dijo Gabriel con una leve sonrisa. Es avanzado, dijo Nira con la mirada fija. Necesitas al menos un progenitor extraterrestre para hacerlo. Entonces supongo que cumples los requisitos, respondió Salery secamente, apartándose el pelo de la frente. Naira inhaló y se lanzó hacia adelante en un frenesí de extremidades. Cayó de la piedra, rodó una vez, se levantó y levantó los brazos. «Tada», aplaudió Gabriel. Salery silbó entre dos dedos. Naira sonrió radiante, con las mejillas sonrojadas de triunfo. Entonces miró a Gabriel con los ojos entrecerrados. Había vacilación en su expresión, no incertidumbre, sino preparación. Se acercó, se sacudió la tierra de los codos y se paró justo delante de él. Su voz era más baja. ¿Viste el aterrizaje? Sí, dijo Gabriel. Un arco limpio. Despegué. Naira asintió. Bien. Una pausa. ¿Entonces sabías que eras mi padre? Gabriel se quedó sin aliento. La palabra aterrizó entre ellos como un golpe suave, sorprendente por su suavidad, devastador por su simplicidad. Miró a Salery, que estaba paralizada. Su boca se entreabrió ligeramente, pero no habló. No necesitaba hacerlo. Se volvió hacia Naira. Su mirada no vaciló. «Me llamas Doc durante mucho tiempo», dijo Gabriel con cuidado. «¿Estás seguro?» Naira extendió la mano y le puso la suya en la muñeca. «Ya no te sientes como Doc. ¿Te sientes como mío?» Gabriel no sabía qué decir, así que se arrodilló, la abrazó y presionó su frente contra la de ella. «Gracias», dijo. Se le quebró la voz, pero no lo ocultó. Naira se encogió de hombros como si fuera obvio. «Ya estabas haciendo todo el trabajo. Yo solo lo hice oficial». Detrás de ellos, Salery se llevó una mano al pecho. No por sorpresa, sino por lo que significaba, por lo que confirmaba. Más tarde, mientras el polvo se deslizaba por las copas de los árboles y los pétalos de las hojas de fuego caían como brasas ardiendo lentamente, Salery y Gabriel se sentaron juntos en el porche con Naira acurrucada entre ellos, medio dormida por el sol y la carrera. «Lo dijo», murmuró Gabriel. «Lo hizo», dijo Salery, con la voz apenas un susurro. «¿Y no corriste?» «Ni siquiera me inmuté». Sonrió, rozando su mejilla con los nudillos. «Eso es crecer». Gabriel se inclinó ante el roce y luego miró a Naira. «¿Alguna vez pensaste que tal vez no debería ser la única?» Salery arqueó una ceja. «¿Te refieres?» «Digo», dijo, girándose para observarla con más atención. «Este jardín está bien. La cúpula es estable. Ella es fuerte. Hemos tallado algo sólido del polvo y el fuego». La expresión de Salery fue indescifrable por un instante. Luego bajó la mirada hacia Naira, hacia el lento subir y bajar de su pecho, hacia las pálidas pestañas que revoloteaban en el sueño. «Quiere a alguien que la mande», dijo pensativa. Gabriel rió entre dientes. «Ya me manda a mí». «Cierto», murmuró Salery. «Pero tú no le devuelves el golpe». Se quedaron sentados en silencio un rato, escuchando los lentos sonidos de los insectos nocturnos más allá de la cúpula, el canto sordo de los pájaros al atardecer, el rocío que se formaba en los bordes de las hojas. Entonces Salery volvió a hablar, esta vez más suave. «Solía pensar que no sobreviviría perdiendo a una persona más. Lo sé, pero ahora», se volvió hacia él con los ojos brillantes. «Ahora creo que podríamos crecer de nuevo. No para reemplazar. Solo para agregar». Gabriel asintió, con la emoción espesa en la garganta. «¿Crees que el mundo puede contenerlo?» «Creo que podemos». Extendió la mano hacia ella y besó el dorso. «Entonces no nos apresuremos, pero soñemos en voz alta». Naira se movió entre ellos en su sueño,
murmurando algo sobre pastel de raíz y ciervos voladores. Gabriel miró a Celari de nuevo. Si lo hacemos, tal vez construyamos algo aún más fuerte que la supervivencia. Celari apoyó la cabeza en su hombro. Un segundo hijo. No porque estemos escapando del pasado, sino porque creemos en el futuro, y debajo de ellos, la tierra se mantuvo cálida. El jardín se mecía suavemente con la brisa. La cúpula, desgastada y viva, se mantuvo firme. Por encima de todo, las estrellas miraban hacia abajo, no distantes, sino cercanas, como si estuvieran escuchando, como si estuvieran esperando. El fin.